La semana número 14 de Administración Financiera de Largo Plazo. Hoy vamos a conversar sobre la estructura de capital y la evaluación de las fuentes de capital asociadas a esa estructura. Cuando hablamos de capital, nos referimos al valor total de los activos invertidos en una organización que son financiados por fuentes propias, fuentes de terceros, es decir, por capital contable, por pasivos. Y esa decisión es la que constantemente se evalúa en función de tener el mínimo costo posible, lo que ayuda a incrementar la riqueza de los inversionistas o accionistas. Fuente de capital se denomina al origen de la captación de los fondos que una empresa pudiera tener para financiar sus activos. Si vemos el capital contable, ese financiamiento puede venir de acciones preferentes, de acciones comunes o de utilidades retenidas sobre las acciones comunes. Si vemos deuda en el pasivo, puede venir de deudas de corto o largo plazo, atado a deudas bancarias por la emisión de bonos en bolsa. Anteriormente habíamos abordado el tema de los activos de capital, que son valores que se negocian a través de bolsa. Y habíamos hablado justo de un alpinista subiendo la cumbre con riesgo de caer. Si yo quiero una posición cómoda y sin riesgo, puedo invertir operaciones de mercado abierto de la banca central que tienen alta certeza de pago pero bajo rendimiento. Igual pudiera elegir en el mismo esquema una cuenta de ahorro con un rendimiento muy bajo, pero con garantía inclusive leyes que protegen al ahorrante. Puedo arriesgarme a hacer un plazo fijo con una institución bancaria o puedo evaluar la opción de bonos soberanos de diferentes países que tienen certeza de pago. Puedo elegir bonos corporativos, acciones preferentes o comunes, que son los que mayor riesgo tienen. Sobre todo acciones comunes, en tanto los bonos corporativos y las acciones preferentes tienen rendimientos fijos, las acciones comunes tienen rendimientos variables. Al elegir el tipo de título en el que yo quiero invertir, puedo irme por una posición muy cómoda de bajo rendimiento pero de alta certeza de pago. O puedo ir a bonos con un rendimiento medio y certeza media de pago. Pero puedo irme al máximo rendimiento y poca probabilidad de pago de las acciones comunes. Ese riesgo hace que las acciones comunes tengan alto rendimiento. En una sesión anterior también habíamos abordado el hecho de que cuando una compañía pública emite acciones o bonos, condición que no se presenta en nuestro país, exceptuando por bonos bancarios o bonos de la banca central o del Estado, la emisión es analizada y clasificada por su nivel de riesgo y solvencia en el pago. Las tres principales evaluadoras de riesgo a nivel mundial, Fitch, Moody's y Standard & Poor's, asignan una clasificación y en tanto más cercano a A, mejor la posición y menor el costo de financiación. Cuando un inversionista pasa de una posición muy protegida a una menos protegida, tiene más rendimiento, pero por supuesto debe absorber riesgo. Pasar de ahorros a bonos o de bonos a acciones supone un riesgo adicional y por ende un crecimiento en el rendimiento. Las acciones son parte de las fuentes de capital que deben ser evaluadas desde el punto de vista del inversionista o desde el punto de vista de la gestión de la empresa. Si se hace desde el punto de vista de la gestión de la empresa es para ver el valor de mercado de la compañía. Y en ese sentido las acciones son títulos de crédito que permiten a los inversionistas financiar al emisor. El emisor será una empresa. ¿Qué características básicas hay? El inversionista compra una parte proporcional de la propiedad de la organización y figura como accionista.
recibe rendimientos relativos a los resultados obtenidos. Esto implica que su rendimiento es variable. Se emiten por tiempo indefinido y los propietarios de acciones tienen voz y voto en las organizaciones de las cuales han adquirido acciones. Existen 3 métodos de evaluación de acciones. El método de crecimiento cero, que aplica para una acción preferente cuyo rendimiento es constante. O aplica también para acciones comunes mediante los métodos de crecimiento constante y crecimiento variable. Aquí tenemos un caso práctico que vamos a resolver a la luz del método de crecimiento constante. Una compañía pública que vende perfiles estructurales pagó en los últimos 6 años los siguientes dividendos. Vale la pena mencionar que el orden no importa en tanto nosotros sepamos cuál es el origen. Y en este caso, el origen está en el año 1, en donde el dividendo anual pagado para esta acción es de $1 en el periodo 1. El requerimiento es considerar esta serie histórica de dividendos para determinar el valor de la acción que el inversionista persigue pagar con el objetivo de lograr rendimiento sobre su inversión del 15%. Esos dividendos históricos o esta serie histórica de dividendos puede vaciarse en un diagrama como el que vemos. Y este diagrama muestra 2 etapas. La primera etapa concluye con el último pago de dividendo, es decir, con el pago de 1.40 en el año 6. Inicia, por supuesto, con el primer dividendo pagado en el año 1. Esa primera serie de datos corresponden al histórico de pagos de dividendos sobre esta acción. La segunda parte o la segunda fase de este diagrama evalúa la parte futura, porque tenemos que llegar a determinar el dividendo del 7º año. El método de crecimiento constante incluye 3 ecuaciones. La primera para determinar el crecimiento de la serie histórica, la segunda para pronosticar el dividendo del siguiente año y la tercera para determinar el precio de la acción considerando un rendimiento requerido del inversionista. Para proceder al primer cálculo, debemos considerar el histórico de datos de dividendos y numerarlos a partir de 0 en el primer año, llegando hasta n, que sería el último año, en este caso 5 años o 5 periodos. Adicionalmente debemos asignar variables a cada valor. El primer dividendo lo nombraremos con D sub 0 y el último dividendo pagado será D sub n. Habiendo construido eso, tenemos que calcular la tasa de crecimiento constante. Para hacerlo, consideramos el tabulado que ya tenemos de datos y asignamos valores a las variables de la ecuación. G, que es el factor de crecimiento, lo tengo que determinar condicionado a un primer dividendo de $1 y a un último dividendo de 1.40 durante 5 periodos consecutivos. El valor de n está dado por el último número asignado a la serie histórica. Reemplazamos valores por variables en la ecuación y resolvemos. Y eso nos lleva a considerar una tasa de crecimiento constante del 6.96%. En promedio, esta acción ha pagado dividendos del 6.96%. Y seguirán pagándose en el futuro a ese ritmo de crecimiento. El segundo paso implica determinar el dividendo futuro. Para hacerlo, pues utilizamos también la ecuación del dividendo futuro y utilizando el diagrama que se presenta, tenemos que evaluar a partir del último dividendo pagado hacia el futuro. En este caso,
D sub 1 es el dividendo futuro que no he determinado. D sub n es el último dividendo pagado de 1.40. Y G sería la tasa de crecimiento que ya calculamos anteriormente, equivalente al 6.96%. Reemplazamos en la ecuación las variables por valores y calculamos el dividendo futuro. En este caso, determinamos que el dividendo futuro, con base en los antecedentes históricos, será de 1.50 en el siguiente periodo. En este caso, el año número 7 de la serie histórica. Por último, debemos determinar el precio de la acción. Y para hacerlo, debemos considerar los datos ya calculados. El precio de la acción, que es el que desconozco, va a estar condicionado por el dividendo pronosticado de 1.50 y la tasa de crecimiento constante del 6.96%. En este caso teórico, el inversionista requiere rendimientos del 15%. Una condición del método es que el rendimiento requerido representado por K sub S sea mayor que la tasa de crecimiento. Resolvemos reemplazando las variables por valores en la ecuación y determinamos que este accionista debe pagar por esta acción, si pretende rendimiento del 15%, $18.66. El análisis final redactado quedaría así. El precio que el inversionista debe pagar para obtener rendimiento del 15% es de $18.66. Este es el escenario matemático. Llegar a negociar con el propietario de la acción, el emisor de la acción, para que me venda las acciones en 18.66 es una fase comercial o de inversión que hay que superar. Matemáticamente, hemos confirmado que la acción debe comprarse en $18.66 para un rendimiento estimado del 15%.